¿cómo se llama? A partir de un crear el lenguaje tal que sea regular, tal que sea igual al lenguaje de la expresión regular esta. A ver, crear un- una gramática. A ver, a ver, te lo leo. Dice, mm, este, al, alfa es igual a asterisco, unión, vea, Ya, ¿y qué hay que hacer con esto? justificando paso a paso, aquí dice justificando paso por paso, crear la gramática regular Ya. L de G es igual a L de alfa. Ah, ya, ya. Eso es lo que nos pidió la otra clase. Ah, ya, espérate. Esto. Ya. Ah, ya, que la gramática. Que crees una L gramática. de G es igual a L. Eso, ¿no? Que ¿Sí? la gramática. O sea, que el lenguaje generado por la expresión sea el mismo lenguaje de alguna gramática. Y tenés que hacer la gramática. Ah, ya, ya. Ajá. Ya. Acá usas Justificando paso a paso. Bueno, aquí es esa equivalencia de expresión regular a FN, AFN, AFD y AFD a gramática regular, digamos. Tienen que hacer todo esto. Mm, Entonces, en el primer paso de expresión regular AFN y el paso a paso no es del AFD, AFN y ya está. Entonces aquí, por ejemplo, A, B, yo qué sé, que acepte A, que acepte B. Después aquí voy a poner dos. Acá es así. Aquí introducís un nuevo estado que es terminal. ¿No? Dejas el autómata como tal cual. Y de los terminales hay lambda y lambda. Esto acá asterisco. Y el 3 va a ser BA. Ahí A. Lambda, su estado final deja de ser final. Ahí no, tenés BA y asterisco. Y solo lo uní. Ya. Ya. Y a la unión que es solo
a todos los estados iniciales. Uy, todos los estados iniciales mandarle arista lambda y ya está, ¿no? Y ya está. Es el primer paso. Después hay que agarrar esto y hacer su FD y su gramática después. Acá. Y bueno, aquí hay que renombrar. Bueno, no renombrar, no, o sea, asignar los nombres a los estados. Ponerle Q0, Q1, Q2, 3, 4, 5, 6 y 7, ponerle, ¿no? Entonces, este ya sería tu segundo paso, si querés acá. Segundo paso. AFN a AFD. No lo voy a poner acá. Está bien, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, creo que no me comí ni un estado. Está bien. Y esa es tu tabla nano. Aquí lambda, A, B, y acá los estados. U0, 1, 2, 3, 4. Ya está. Después, bueno, toditos a sí mismos. Eso es siempre. Esto no sé por qué. Bueno, yo nunca lo pongo completo porque es para no perder tiempo, pero se pone, ¿no? Esta tabla, la primera columna, aunque no la lleguen a usar más que el primer estado, igual se pone. Entonces, y este es el estado inicial. Y solo hay que ver hacia dónde se llega, ¿no? Y ya está. Aquí, así mismo, después aquí a Q1, acá Q2 y acá Q4, ¿no? Entonces, 1, 2, 4. Ya. Acá con A, Q3 y Q4. Ya. Q3. Ah, no, perdón, Q. Ah, no, aquí, perdón. Antes que después meta la pata. Acá es BA, no AB, perdón. B, A, no hay. Entonces aquí, después de venir por acá y por acá, llega acá y aquí a Q2. Entonces Q2 y Q4. Digo Q2 y Q3, perdón. Sí. Después con B viene por acá, llega esto, viene por acá y llega esto, ¿no? Entonces con B, Q5 y Q6. Después Q1. 1 con. Ah, bueno, con lambda me falta acá poner Q2. Con A llega lo mismo, Q2, Q3.
Uy, Q2, Q3 y con B no va a ningún lado, ¿no? ¿Qué más falta? Q2. Q2 puede ir con A, Q3 y Q2 también, no Q2, Q3. Con B no va a ningún lado. Y Q3 puede ir por acá, digamos. Llega Q2 y después por acá Q3 y después por acá otra vez y Q2, ¿no? Entonces Q3, acá está Q3, Q2 y Q3 consumiendo A, acá nada, ¿no? Después aquí Q2, 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 Q3, vaya, bueno, aquí también habría que poner Q2, ¿no? Después Q4 con A no a ningún lado, no tiene arista, no tiene arista. Y con B puede ir a Q5 y Q6, ¿no? Entonces, acá pone Q5. Ah, ¿qué pasa? Ah, ya. Q5 y Q6. Q5 después no tiene con... Creo que después ni uno tiene con B, porque a partir de Q5 no hay, así que... Todos estos a ningún lado van con B, porque no hay arista. Y Q5 va a Q7, Q6 va a Q7 con A, y Q7 no va a ningún lado, ¿no? Entonces acá Q sub 7, Q sub 7 y acá a ningún lado. Y aquí hay que marcar acá los estados finales. Son Q1, Q3 y Q7. Entonces acá 1, 3 y 7, ¿no? Y, y nada más agarramos ya los estados y creamos, ¿no? Aquí me faltó. Creo que este era Q4. Sí, Q4. Ya. O sea que lambda o la palabra vacía entra en ese autómata. O sea, Ah, este no es. nada, no determinístico. Ah, ya falta. Aquí, Perdón. aquí hay que hacerlo todavía a FD. No, el primer estado es Sí. solo... En realidad de esta primera columna solo esto te sirve, ¿no? El resto es irrelevante, pero tendrías que colocarlo en la tabla, ¿no? Si estás haciendo eh, paso a paso. Ujú. A ver. Ver a dónde enlaza con los símbolos. Ah, sí, pues. Entonces, este es el primer estado. Hay que ponerle los corchetes. Son llaves. Porque, Es que son conjuntos, ¿no? Es de... sí, pero es que yo los ponía en un cuadradito nomás, Ah, ya, ya. sin llave. ¿Cómo, cómo? Es que yo los ponía sin un cuadradito sin llave, digamos. Ah, deberías ponerlo, sí, porque son conjuntos, digamos. Y si lo pones así por Ya leo. coma, te pueden decir qué es eso, digamos, ¿no? Mm. Digo, sin llaves. Después, bueno, con A va estos dos de acá. Ahí. Entonces aquí va con A, con B era Q5, Q6. Acá Q5, Q6
Y hay que ver nomás los otros a dónde van. Acá, por ejemplo, Q2 y Q3 con A allá, van a sí mismo y con B van al estado muerto, por así decirlo. Entonces, aquí A, B, estado muerto, ¿no? Y para que sea determinístico, acá, A, B, y después Q5 y Q6. Q5 y Q6. Ah, no, perdón. 5 y 6 van a Q7 con A y con B no van a ningún lado. Entonces, aquí añadimos Q7 con A y acá con B no hace nada y Q7 no iba a ningún lado, así que le mando la arista ahí nomás. Y ya está, ya es AFD. Ahora solo falta encerrar los estados, que era 1, 3 y 5, no, 1, 3 y 7, ¿no? Entonces aquí este va a ser final, porque está el 1, este también. Y 1, 3 y 7, y este también. Esos tres son finales ahora. A ver. 1, 3, 7. Ah, está bien. Ya. Y ahora solo hay que hacer la gramática. Entonces, bueno, a ver. Sería paso 3. AFD a gramática regular, ¿no? Y lo único que tenés que hacer es agarrar los estados. Imagínate que no son conjuntos, ¿no? Solo como estado mirarlo. Y asignarle una letra mayúscula, nada más. Entonces el primero voy a poner S, ¿no? Como si fuera el estado inicial. S. Esta acá va a ser A, B, C y esta acá D, digamos. Y ya solo hacer las reglas de la gramática. Y pondría uy, ¿dónde está? Por ejemplo, sigma es A, B, B, acá R va a ir las reglas, ahorita voy a anotar. Acá iría S, A, B, C, D, A, B, ¿no? Las reglas que ahorita se anota y el estado inicial, o sea, para que se distinga, ¿no? Es S, o sea, la S azul. Puede ser cualquier otra letra, ¿no? Y solo queda hacer las reglas, ¿no? Aquí. Entonces, por ejemplo, de S, está acá, vas con A, digamos, ¿no? Entonces con S, aquí y así con todo. Aquí B, no sé, no sé si le llamé B más bien. B con B, después A, con A también va así mismo. A con B creo que va a C. Cada una vez voy a poner C con A va a C, C con
B va a C. Después B con A va a C. B con B va a D. B con A va a D, perdón. Con A va... Acá está al revés. B con A va a D y con B va a C. Sí. Y D con A va a C y D con B va a C y solo te faltarían los estados finales, ¿no? Que es agarras el estado y, o sea, los que son finales, ¿no? Y le pones una lambda nada más. Entonces S al lambda porque es final, ¿no? Después C que igual es final con el lambda y D también, ¿no? D como es final, ahí está, lambda. Y esa es tu gramática. Sí. Sí, eso sería todo. Esa es tu gramática. Ya. Sí, está bien. De toditos salen. Está bien. Sí, sí, eso sería. Sí, se ve. Está bien. Lo que no sabía era que se hacía así con eso del arte de ella. Las Sí. cosas no las enseña en clase. Ah, sí, pues. Ya terminó el avance, ¿no? O... Sí. Sí, ya les O explicó no más. sé, la anterior clase lo único que nos puso a hacer fue este ejercicio y no dijo nada más hasta las 8 que ya nos dijo que el viernes iba a ser el examen, o sea, mañana. No les di... ya, o sea, solo ese ejercicio. Ah, ya. Qué lento que estoy. Sí, solo ese ejercicio avanzó. Y lo que estoy viendo acá de la máquina de Turing ya acabamos por eso. Ah, ya. No, eso no entra. No. Es No, nomás. no, entra, nunca le he visto tomar examen de esto. No entra. Es que es muy. Es muy superficial lo que explica. Es muy largo lo de máquina de Turing. Si lo ves si se lo viera bien, digamos, ¿no? Máquina de Turing no entra. ¿Qué otra cosa? Ah, autómata con pila entra, sí, sí. Tómate con pila. Esto acá arriba de hablar del lenguaje, no sé qué, yo tampoco entra acá. Muy largo eso. Lo de pila igual es un poquito largo. O sea, por ejemplo, mm, digamos, ponerle que te digan, toma este autómata de pila y decime qué lenguaje reconoce. O sea, dame su lenguaje por comprensión. No hay forma así de saber, o sea, de pecho. Tenés que vos fijarte, digamos, cómo funciona, ¿no? ¿Qué datos está metiendo, qué datos está sacando, así. Después, no sé, demostraciones por pila no hay, creo. Y
No sé. Creo que a partir de lenguajes no regulares, esos temas no sé. Creo que no entran. Todo esto de gramática, lema de bombeo, máquina de Turing. ¿Será que pone preguntas de temas anteriores? Porque si no, es como que es más o menos cortito. O sea, va a preguntar autómatas con pila, va a preguntar eh, con pila, nos va a dar solamente uno así bien complicadito para que nosotros procesemos una palabra. Ah, puede ser. Capaz igual le dé uno de usar las propiedades del lenguaje, eso, ¿no? De unir Sí, no sé, pues, ¿no? Complementar o algo así. sí, propiedad del lenguaje y después de autómata ya dimos, pero capaz sacarlo de ahí. Expresiones regulares, sí o sí va a entrar. Ah, sí, puede ser que les pida una de... Te dan dos expresiones, haya su autómata, una lo, haga esto o aquello. Ah, sí, sí, eso. Esas preguntas que hace, ¿no? A y B son el lenguaje uno y el autómata 2 son iguales, o del otro. Hay un tema ahí que avanzó de esas preguntas, son unas cuatro preguntas que hay que hacerse. Ah, sí, sí. Si es igual a sigma asterisco, si es igual al vacío, si un autómata es igual a otro o si uno es subconjunto del otro. Ajá, eso. Sí, pero igual Eso sí o sí va a entrar. eso igual es, si te piden por ejemplo la igualdad entre dos autómatas, es larguito nomás, digamos. Porque tenés que hacer creo que la intersección, si no me equivoco, creo. O sea, tenés que hacer el ida y vuelta, ¿no? Es de uno es subconjunto del otro y todo eso. Así que no podría ponerte un Sí. autómata muy largo. ¿Cómo se hace? Teníamos que probar que uno es es del complemento del otro, algo así. Ah, ya que. Ah, no sé. ¿De un ejercicio o las propiedades vos decís? Porque la No, propiedad había era. una regla que teníamos que probar. Igual, eso de las igualdades. Ah, ya sí, era esto acá, digamos. Si querías que demostrar que A uno. es, con, A es su conjunto de B. Sí, solo si A es intersección B complemento es igual a vacío. Esa va. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, eso era. Era hacer la intersección del complemento del segundo. Sale vacío, pues son iguales. Y la igualdad ya era Ajá. hacerlo y de vuelta. Sí, eso hay que hacerlo ahí de vuelta. Lenguaje. Construir dos autómatas tal que de los dos lenguajes. Responder si L1 es igual a vacío. Si L2 es igual a sigma asterisco. Conjunto de L2. Quilombo esto. Esta regla, pero con lenguaje o es con autómatas nomás. ¿Cómo? Eso de los subconjuntos. Ah, no, es con los Esto de autómatas. los subconjuntos es. Es con autómata porque. O sea, la regla está ahí en tipo conjunto, ¿no? A, B, pero tenés que hacerlo en modo autómata, por así decirlo, ¿no? Sí. El complemento sería el sigma menos el autómata, ¿no? Sí, sí, pero tu autómata tiene que ser una FD, siempre. No puedes complementar una FN. Pero
Por eso ese es larguito, ¿Cómo porque... se llama? ¿Cómo? Sí, ya son 2 páginas, tres. Y ahí solamente liga la parte de hacer los AFD. Me lo, Está un mes, Tony Cano. me repetí, no te escuché. Que, que sí es largo porque de ese ejercicio que te dije ahorita van 3 páginas. Y apenas la parte de los AFD, Ah, sí, pues. valencia y las operaciones con los dos. Sí, pues tenés que complementarlo, si no es una FN a FD, y encima intersectarlo. Y eso eh, solo para ver si Y eso después, conjunto. y ¿Cómo? dice que la aceptes a la reunión, una compañera. Ah, pucha. Eh, Tú también ahí. Vamos a ver Eh, qué tal. A ver si ok, bueno, a ver. Esperaré que se una. hace 20 minutos. Ah, la puta, sí, hace rato ya fue. Déjame acá porque... Cristian Mamani. Hola. Da. El ingeniero. A ver, no sé. A vos, Cristian, me preguntaste, ¿no es del ¿Qué dice? ejercicio de expresión regular, no es a gramática? Sí, a gramática. Allá, lo hicimos ahorita, Sí. ese. Y que enviaste está bien, pero solo te faltó ese estado. Así que, Pero no varió nada. no, el resto es lo mismo. Una compañera me estaba preguntando cómo demostrar por el teorema de pumping Ah, ya, en el grupo medio. a ver, voy a buscar este ejemplo. Estoy un poquito más, bueno, no tan lúcido como antes vez, pero a ver, voy a ver si me puedo dar a entender esta vez cómo se hace el leva de bombeo. Mm, a ver. Por ejemplo, a ver, como el que hizo Miranda, pero a ver, para darme a entender bien cómo se hace. Ponele que te piden demostrar que este lenguaje es eh, que es regulario, ¿no? Tal que, no sé, P mayor o igual a cero, ¿no? Entonces te dice, quiero ver si el lenguaje donde todas las palabras tienen la misma, tiene tantos ceros como uno, es regular, ¿no? Entonces, el, el lema de bombeo te dice partirlo, agarrar tu palabra y partirla en tres partes, X, Y, Z, y la parte al medio la vas a bombear, o sea, le vas a meter valores, y si te botan, y si con algún valor que vos le des, te botan una palabra que no está en el lenguaje, no es regular. Ponele. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner mi X, Y, Z así. X va a ser 0 a la alfa, ponele. Y va a ser 0 a la beta.
Y Z va a ser 0. Acá voy a poner P menos alfa menos beta, ¿no? Porque, o sea, para que se cumpla que la cantidad de ceros es la misma que 1, ¿no? Y aquí 1 a la P, ¿no? ¿Me entendés hasta ahí? ¿Por qué alfa, beta, P menos alfa menos beta? Sí. ¿No? La compañera dice que está en Ah, ya, sala de ya. Ah, espera. sí, sorry. Sí. No sé por qué esta vaina no me notifica. O sea, no suena. Ya. Ella está interesada en saber sobre pumping. Ah, ya. Entonces, el lema de bombeo o pumping lema te dice partirlo en 3 partes, eso dice. Y esta palabra, si la concatenas X, Y, Z, se va a ver, o sea, va a respetar, ¿no? Lo de 0 a la P, 1 a la P, digamos, ¿no? Y aquí algo que hay que, unas reglitas del lema de bombeo que te dice, por ejemplo, que, no sé, que X, cardinalidad de XY es menor o igual a tu constante de bombeo, digamos, ¿no? Ponerle, no sé, P, digamos, ¿no? Por así decir. Después te dice que Y es distinto de 0, ¿no? O mejor dicho, que Y no puede ser lambda, no puede ser vacío. Esas son las reglitas del lema de bombeo. Entonces, para que eso se cumpla, aquí voy a poner beta. Beta tiene que ser mayor o igual a 1, ¿no? Porque si fuera 0, no va a cumplir con esta regla del lema de bombeo. Y X, bueno, X sí puede ser. Podemos ponerle que alfa sea mayor o igual a 0, ¿no? Entonces, lo que vos haces para lo del lema, ya que tenés tu X, Y, Z escogida, bombeás Y. Vas a meterle algún valor para esta N para que reemplazando acá te dé una palabra que no pertenezca. Entonces la partís en 3, como está acá, X, Y, Z, lo pones de esta forma, X, Y a la N, Z, y vos vas a ir dándole valores a N para que te dé una palabra que no pertenezca. Entonces, más o menos este paso sería escoger una N, por así decir, una N tal que X, Y a la N, Z no pertenezca a L. Y en este caso, creo que con N igual a 2 te basta. Ponerle N igual a 2. Esa N puede ser cualquier número, ¿no? Pero yo le pongo 2, ponerle. Entonces pongo X, Y, Z, acá 2. Y es lo mismo que esto acá, ¿no? X es 0 a la alfa. ¿Cómo? Hay una mamá que está diciendo que lo aceptes. Ah, ¿hay alguien más? Ah, no. Ah, no, ya lo acepté. Allá. Allá. Y, como está aquí el 2, lo vamos a repetir 2 veces, ¿no? Va a ser 0 a la beta, 0 a la beta. Y Z era 0 a la P menos alfa menos beta. Y aquí tenemos 1 a la P, digamos, ¿no? Entonces, solo tenemos que meter estos ceros, ¿no? Como si fuera uno solo. Y por ejemplo aquí de entrada, como tenemos alfa y alfa, ¿no ves? Se irían. Acá tenemos beta y beta, también se irían, ¿no ves? Entonces tendrías acá, tendrías 0 a la beta más P. Y acá tendrías 1 a la P. Y aquí es donde entra la contradicción, porque el chiste de esto es justamente reducción al absurdo, porque no te sirve para, el lema de bombeo no te sirve para demostrar si es regular, te sirve para demostrar que no es regular, ¿no? Entonces,
como por las reglas, digamos, del lema de bombeo, y no puede ser igual a lambda, entonces yo he dicho, para que no pase eso, mi beta tiene que ser mayor o igual a 1, ¿no? Porque si no mi y va a ser lambda y eso no puede pasar. Pero aquí está la contradicción, porque como b es mayor a 1, sí o sí, y yo le sumo acá p, ¿no ves? Sí o sí va a ser mayor a 1 y aquí le estoy sumando más p. Va a ser este lado acá, o sea, más ceros que p, más ceros que 1, perdón. No sé si ve. O sea, llega un lenguaje, o sea, obtuve una palabra utilizando las propiedades y esa palabra no pertenece al lenguaje. Porque b no puede ser 0, digamos. Para que esto sea 0p y 1p, b tendría que ser 0, ¿no? Pero no puede ser porque yo he dicho que, o sea, no he dicho yo, o sea, las propiedades del lema de bombeo me dicen que y tiene que ser distinto de lambda. Y para que eso pase, en ese caso, p tenía que ser mayor o igual a 1. Entonces, dirías que solo si o sea, b más p es igual a p, o sea, beta más p sería igual a p si beta fuera 0, pero como no puede ser, entonces se contradice. Aquí tenés ya tu contradicción. Pondría beta mayor o igual a 1, ¿no? No sé. O tal vez pondría más formal, tal vez. Beta mayor o igual a 1, pero para este caso beta tiene que ser igual a 0, ¿no? Si quisieras que te den una palabra dentro del lenguaje. Y aquí es donde entra la contradicción. No sé si me di a entender muy bien. Sí. Ah, ya. Esa es la idea del lema de bombeo. Más o menos. Y bueno, la anterior vez igual a Weimar creo que le dije, pero bueno, lo repito otra vez por si acaso. Es solo para cualquier lenguaje que te tinque, que implique contar o algo por el estilo, digamos, ¿no? Porque los autómatas no tienen memoria, entonces esto por ejemplo de pecho no podría. A ver, fíjate si lo puedes aceptar al compañero. Ah, ya, perdón. ¿Saben? No sé por qué esto no suena. No sé si hay una opción acá. Mm. Oh, mira, no sabía que tenía pizarra. Meet. No sé, no hay. Bueno. Entonces, eso es una forma. Esa es la idea del lema de bombeo. Igual, a ver, mira, si quieres hago otro ejemplo. Ahorita me acordé de otro. A ver. Tal vez con este se entiende mejor. Pero, por ejemplo, te dan este lenguaje. Te dicen el lenguaje que está hecho de... no, mejor 0 aquí. J, ¿no? 0 a la I, 1 a la J. Y tienen que ser mayor a J, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto igual vos lo ves y puedes decir, me tinca que no es regular porque o sea, tengo que saber cuántas veces hizo I, o sea, para que yo saber si es mayor o menor, digamos, ¿no? Es la cantidad de J. Entonces, más o menos se hace, bueno, así, digamos, ¿no? Diríamos,
no sé, pues primer paso, supongamos que L es regular, ¿no? Voy a asumir. Después tendríamos que escoger X, Y, Z para la palabra, ¿no? Hay que ver cómo partir la palabra. Entonces, aquí digamos X, Y, Z y la misma condición aquí de siempre. Y no puede ser vacío, ¿no? Entonces yo puedo hacer aquí más o menos lo mismo que anterior. 0 a la alfa, 0 a la beta y acá 0 a la bueno, aquí algo que sí me olvidé decir es que la constante de bombeo es la que se reemplaza acá, ¿no? En lugar de IJ le vamos a colocar P, pongámosle. Entonces voy a poner aquí P, no sé, P más 1, pongámosle, porque tiene que ser mayor, ¿no? A J. O sea, por lo menos un este mayor, digamos, ¿no? P más 1 menos alfa menos beta y aquí pongámosle 1 a la P, ¿no? Entonces, la cantidad de ceros en la forma que yo lo he separado va a ser mayor a la cantidad de 1, digamos, ¿no? Entonces, hay que hacer nomás lo de eso, de escoger una n. Escoger una n en esta palabra para que tal que no pertenezca a L, digamos, ¿no? Y esa n puede ser mayor o igual a 0, por si acaso. Entonces, por ejemplo, para n igual a 0, vamos a poner x y a la n z. Acá vamos a poner, reemplazando, ¿no? 0 a la alfa, 0 a la p, más 1, menos alfa, menos beta, y acá creo que me comí el beta. ¿O no? Ah, sí, ahí está. Acá. Aquí va a ser beta, alfa, y aquí 1 a la p, digamos, ¿no? Y bueno, solo hay que aplicar aquí a este pedazo de acá el 0, ¿no? Que va a ser lambda, ¿no? Entonces nos va a quedar así, vamos a tener 0 a la alfa, esto que ya no va porque se hace lambda, y 0 a la p, más 1, menos alfa, menos beta, 1 a la p. Y acá, solo hay que juntarlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, alfa con alfa se va a ir. Aquí tenemos p más 1 menos beta. Aquí tenemos 1 a la p, ¿no ves? Entonces, fíjense el valor de beta. ¿Cuánto tiene que ser beta, ¿no? Para que suceda de que la cantidad de 0 mínimamente sea un número mayor, ¿no? Porque tenemos aquí i y j, ¿no ves? Mínimamente i tiene que ser j más 1, ¿no? Para que cumpla la condición. Entonces aquí beta, para que funcione esto, para que esta palabra funcione en el lenguaje, tendría que ser igual a 0, ¿no? Porque si beta fuera 1, 1 con 1 no va a servir porque vamos a tener igual cantidad de p, o sea, igual cantidad de ceros que 1, ¿no? Y ni qué decir si beta fuera 2, 3, 4, ¿no? Va a ser menos ceros, perdón, que 1 y eso ya no sirve, ¿no? Entonces ahí está la contradicción.
Porque beta no puede ser 0, ¿no? Esto significa que beta acá tiene que ser mayor o igual a 1, ¿no? Para que y sea distinto de lambda. Pero aquí tiene que ser 0 para que cumpla la condición. O sea, ahí es donde ocurre la contradicción. No sé si se entiende con eso. Leonardo, ¿lo vas a subir esto al carro? Ah, sí, subo todos los documentos. Subí antes de esto Ya, el anterior también. ya. Todo, pues sí puede. Dale. Por favor, Sí, me sí. tengo que ir. No lío. Hasta luego. Hasta luego, fíjate. Entonces, eso sería el lema de bombeo. No sé si... Eh, una pregunta, ¿pusiste P más uno porque sí o sí la condición, ¿no? De que I sea mayor que J, ¿no? Ajá, exacto. Cuando estaba aquí construyendo, ¿no ves? En Z. Anterior era solo P nomás, ¿no? Sí, porque eran iguales, ¿no ves? Aquí podríamos haber puesto incluso si querés 2, digamos, ¿no ves? O Ah, ya. 3 o cualquier número. Pero la contradicción igual iba a existir porque como beta puede ser mayor o igual a 1, yo te digo beta igual a 1000, digamos. Y ya chao, digamos, ¿no? O sea, no, no va a ser mayor, o sea, no va a ser igual la cantidad de ceros, o sea, no va a ser más ceros que 1. Pero como 1 es el más pegadito, van a ser muy grande. Ah, ya, listo. Después, no sé, no se me ocurre otro ejemplo de lema de bombeo. Casi siempre es así, separarlo, ver cómo agarrar la parte del medio y dar algún valor después y paz, que te bote que no es y ya está, ¿no? Porque esto acá no va a pertenecer, digamos, ¿no? A él. Y es una forma de hacer una apuesta, ¿no? Si conocen a alguien que no sepa de lenguajes regulares, le dan un autómata de esto, ¿no? Así que implique contar, que una parte sea par y que la otra sea impar, o yo qué sé, y le decís, haceme un autómata y te pago 100 pesos o me pagas 100 pesos si no podés, y ya la ganan, digamos, ¿no? Porque que no sea regular significa que no hay una FD, no existe una FD para que puedan construir para este lenguaje. Y bueno, no sé si tienen otra duda. Antes de que entren, perdón por no verlo, es que no me notifica, no me notifica a mí, no sé por qué. Y no me fijé en mi celular. Pero hicimos el que les dio la anterior clase, por si acaso. Ya que puedo hacer ejercicio de gramática libre de contexto. Ah, no, pero eso es las 10. Ah, no, esa ahorita, pues, ¿no? Ah, ya, ¿como cuál? Hay un ejercicio que yo en clase, el ingeniero de gramática. Ya. No sé si lo hicieron ahorita en la ayuntía. Es ese de te dan una expresión regular o tenga una gramática que acepte el mismo lenguaje que la expresión. Sí, Sí, ah, sí. el L, L de, L de G es igual al L de... Alfa. Ah, ya. Sí, lo hicimos al principio. Está acá. Son tres pasos, digamos. Convertir
Tu gramática... Sí. ¿Cómo? Bueno, Sí, ese. ya, sí, sí. Son 3 pasos. Convertir tu expresión regular a una FN, ¿no es? Haciendo lo típico, ¿no es? Paso a paso, ¿sí? Después tu AFN, hacerlo AFD, ¿no? Y tu AFD lo convertís a gramática, ¿no? Y, digamos, poner así te sale tu AFD, digamos, ¿no? Con sus estados, Sí. y lo único que hace es asignarle letritas, digamos, letras mayúsculas, asignarle a los estados. Aquí le puse S, A, B, ¿no? La asignas la que querrás. Y haces las reglas, ¿no? De la gramática. S, ¿no? Es como el estado donde vas, qué estás consumiendo y a dónde vas, ¿no? Y lo único que tenés que hacer para que sea gramática, todos los estados que son finales, le pones esta regla, ¿no? O sea, le pones lambda nada más, para que ahí termine. Mm, sí, ya entendí. Eso lo va a pasar al Classroom, ¿no? Sí, 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 sí. Voy a pasar el paso. Ya listo. Sí que puede dar mañana en el examen. Eh, más cantado yo creo que puede ser autómata, ¿no? Una de esas no sé, te dan dos expresiones regulares, haga el autómata de la unión del complemento, yo qué sé. Puede ser también eh, procesar tal vez una palabra o esas propiedades, ¿no es? Del lenguaje de autómata, ¿no es? De complementar el autómata, unir el autómata, intersectarlo, ¿no? Eso de demostrar formalmente que este autómata, que la unión de este autómata, no, justificando paso a paso, ¿no es? Ay, Hacer la unión de estos autómatas. dejo una pregunta ¿Cómo? ¿Cómo? de eso de... Dejo una vez una pregunta de práctico de los algoritmos para resolver los autómatas. Y había que responder formalmente. Ay, ya, ¿cuál es? A ver si lo voy a pasar por WhatsApp. Dejo, no sé si igual colocará los prácticos. Eh, ya. Ah, ya, sobre alfa. Ah, ya, perdón. Sobre sigma, digamos sobre un lenguaje que tiene A y B, construir dos lenguajes L1 y L2, tales que la cardinalidad de L1 es igual a 2 y la cardinalidad de L2 es igual a 3, y que su intersección sea distinta al vacío. Y formalmente responder la pregunta: ¿es L1 su conjunto de L2? Ah, ya. Tendrías que hacer esto, más o menos. A ver, lo voy a anotar acá para no olvidarme. L1, L2. Bueno, como te dice, construir lo haces ya arbitrariamente, ¿no? Y que intersectando sea distinto del vacío. Entonces, yo podría decir A y B. Solamente un elemento da igual en Ajá, ambos. ajá. Incluso podríamos hacer que dos, no sé, porque, o sea, no hay nada que te diga que no pueden ser, digamos. Y acá ponerle BB, digamos, ¿no? Entonces, o sea, cumple, ¿no? Cardinalidad 3, cardinalidad 2, y si lo intersectas son distintos al vacío, ¿no? Porque tienen dos elementos en común. Entonces, tendrías que hacer ahí los autómatas y aplicar la definición de intersección, que era
digo, de intersección. Bueno, sí, intersectar, digo, ¿no? Para saber si dos autómatas son, si uno es su conjunto del otro, tenés que hacer la intersección del primero con el complemento del segundo. Y si sale igual al vacío, entonces el primero es su conjunto del segundo, ¿no? Nada más. Ah, ya, ya. Entonces, todos esos pasos que hay para hacer en la intersección, ¿no? Ajá, ajá. Tendrías que, bueno, ahorita hacerte Hablar- el AFD o el AFN. Si puedes hacer el AFD de entrada, pues bien, porque acá no dice, no te dice, digamos, hacer eso del AFN. Podrías, ¿no? Los dos AFD lo intersecta igual al vacío, perfecto, L1 es su conjunto L2. Y ya está. Entonces, eso sería la respuesta matemática. Sí, sí, sí. ¿No? De autómatas con pila. Autómatas con pila. Mm, creo que nunca he visto una. Sí, o sea, creo que lo más que he visto es que te den un autómata, puta, que te den un autómata con pila y te diga procese, digamos, tal cosa, porque mm, es larguito, digamos. Y si te dicen, a ver, reconozca qué hace qué acepta este autómata de pila, Y, tenés que darte vos las palabras y son o las palabras, o sea, fíjate cómo se comporta el autómata, ¿no? Cuando mete, cuando saca y vos decís, ah, ya, este lenguaje se te pide por comprensión, digamos, ¿no? mm, y ejercicio. A ver, estoy entrando. Esa vez nos dejó de una gramática contra el autómata con pila. Ah, sí, ahorita te muestro. Hay una reglita ahí en el documento de cómo hacer eso. Bueno, son tres reglas. Tres reglas. Y solo si la gramática es regular, ¿no? O sea que tiene minúsculas a la izquierda, o sea, del lado de la regla, después de la flechita, si tiene a la izquierda letritas minúsculas y a la derecha solo mayúsculas, digamos. Eh, ¿Cómo se llama esto? Documento. Ahí está. Ay, espera, está cargando. Ah, ya, ahora sí. ¿Cómo estás, madre? Entré más, pele. A ver que cargue. Esta madre. A ver, voy a un ratito a dejar transmitir. No sé si. Ah, a ver. Porque se me está linteando la máquina. A ver, ah, ya. Eh, 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 eh. Espera un ratito, estoy viendo. Pe, 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 pe. Ah, ya, está.
Acá. Voy a copiar para tener acá a mano. Bueno, tu documento sería la página, si es que está viéndolo, ¿no? Página 61. Esa de gramática pila. La 41. Ah, no, 61. 61. Sí, es esta regla acá, digamos. Te dice estos puntos de acá. El primer punto te dice, o sea, esa primera regla, pero esa primera transición es obligatoria, digamos, para tu autómata. Ahorita te muestro. Esta regla acá. Porque es tu estado inicial, digamos, ¿no? Entonces vos ves tu estado inicial y si así colocas esta regla. Después esta de acá dice, si tenés para cada, o sea, para cada regla A, ¿no? Así A flechita, que tenga X en las reglas de, de tu gramática, digamos. Entonces pondrías, digamos, el estado P que estás creando, ¿no? Para tu autómata de pila, lambda, el estado de donde sale, el estado Q, este P y Q son los estados que estás creando para tu autómata, ¿no? Y aquí pones X, o sea, el, el símbolo, o sea, la letrita minúscula, ¿no? Y aquí lo que haces es, para cada, para cada, para cada letra de sigma, le creas esta transición de acá. P, Q, eso lo dejas. Y aquí pones las letras minúsculas que tengas, o sea, los símbolos, ¿no? Y con eso haces de una pila, digo, de una gramática a una pila, digamos. El primer estado es así, a ver, por ejemplo, una gramática chiquita, a ver. S, A, estas son las reglas. A, A, eso por ejemplo, ¿no? Súper corto. Entonces, por ejemplo, tu primer estado o tu primera transición de tu pila sería P, lambda, lambda, Q y S, digamos, ¿no? Esa sería una. Después sería, te dice para cada regla, digamos, te pide, ¿no? Por colocar acá. Entonces tenés acá P, lambda, S, ¿no? Porque tenés ahí es una regla, digamos, ¿no? No importa si es la inicial. Coma, acá pones el símbolo, perdón, aquí Q, perdón, se mantiene, y aquí pones el símbolo con el que va a alguna transición, digamos, ¿no? Entonces A. Después tendrías una tercera regla que sería P, lambda, A, digamos, en este caso, que es otra regla, y A, aquí dejas Q y aquí pones A, digamos. Y después te dice para cada símbolo también tenés que tener, para cada símbolo tenés que tener igual una transición. Entonces, tienes P, A, Q y lambda. Entonces, en este caso es un poco choto, ¿no? Porque en mi gramática solo es A, digamos. Entonces pondrías acá P, A, Q y lambda, ¿no? Entonces esas serían las transiciones de tu autómata de pila para esa gramática. Eso lo acordarás, estos puntos. Y ya está.
Y eso que en realidad creo que, o sea, como ejemplo pasa, pero creo que tiene que ser una FD, si no me equivoco. AFD, digo, gramática regular. Ah, ya. Sí, sí, está bien. Esa la idea nomás. Entonces tendrías más o menos acá 1 más cardinalidad de sigma más cardinalidad de las reglas. Eso sería la cantidad de transiciones que tendría. Bueno. ¿Qué tipo de preguntas te entraron cuando diste tu segundo parcial asistencial? Mm, esa es más o menos como esta, me pedía, decía, haga dos autómatas, uno de cardinalidad 3 y otro de cardinalidad 4, y demuestre que la unión, o sea que, demuestre que al unirlo es igual a sigma asterisco, digamos, o el vacío, una de las dos, no me acuerdo. Después, transformar expresión regular de expresión regular a fn y a fd. Eso estaba fácil en ese entonces. ¿Y qué más pidió? ¿Pidió algo de autómatas con pila? Sí, justamente esto. O sea, dijo, aquí está, dada la... Ah, sí, ahí me acuerdo, enganchó dos preguntas. Nos dio una gramática chiquita, dijo procesar tal palabra en términos de la gramática y generar ponele. Y después de eso decía escribir por definición el autómata de pila de la anterior gramática. Mm. Es igual en... La máquina de Turing lo da. Ah, no, no, tranquilo. Eso es tema. Es que ese tema es grosso, viejo. Y en la facultad solo se ve superficialmente. Entonces, no se da, nunca he visto. Ni en clase termina de explicarlo por completo porque es muy extenso. Pero es bonito, si quieren verlo. Busquen si quieren el documento donde Turing habló sobre eso. Obviamente no lo llamó máquina de Turing, ¿no? No era tan egocéntrico, lo llamó máquina automática, ¿no? Una automatic machine, una A-machine, así. Y lo hizo, de hecho, para resolver otra cosa, que se llamaba eh, en números computables y no sé qué, que en alemán era el Entscheidungsproblem, no sé qué. Son 20, 30 hojas, creo. Pero no entra. Tranquilo. ¿Ya has hablado con el licenciado sobre esto del examen? ¿Sobre qué? Sobre el examen. O Ah, sea, no te no. ha dicho nada No, de no, que no, no, tenés no, trabajo. no me ha hablado. Es que yo en el anterior semestre ahí asistía, digamos, a veces a las clases en la mañana porque tenía tiempo. Y este semestre
Supongo que porque le dije que tenía clases en ese horario y casi no me ha hablado nada. Ah, bueno. Bueno, supongo que ahí la podemos terminar. Voy a ver si pillo una forma más humana de explicar el lema de bombeo. O sea, justificar, porque en el libro está... Solo dice qué es, digamos, pero no dice por qué, o sea, por qué surge esa situación, digamos. Pero más o menos me entiende, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, supongo que sí. A ver, Sí, se entiende. Se entendió. dale. Bueno, voy a subir entonces esto y el doc. Y me preguntan cualquier cosa, porque creo que hoy me tengo que otra vez amanecer. Voy a hacer otro proyecto, así que voy a estar capaz hasta las 2 o 3. Ya listo, gracias. Dale, cuídense. Listo, gracias. Gra- Gracias. Chao. ¿Se grabó con audio? Sí.